el valor de la vida. ¿Usted hasta qué años quiere vivir? Muchos. Hasta 80, hasta 100. 120, no, 120 ya uno, la verdad, estamos masticando agua ya y hasta que uno dice, hasta que yo me valga por mi propia cuenta, ¿no? Y si es mucho, pues mucho, amén. Pero hablar del valor de la vida es si usted en algún momento de la vida ha pensado que su vida fue menos que otro. Sobre todo por el apellido que usted tiene, por la familia que tiene, y usted se ha sentido en algún momento inferior a los demás. Y usted pudo haber pensado en algún momento, ¿por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué me tocó el papá que me tocó, la mamá que me tocó, los hermanos? Y alrededor suyo veo otras personas que quizá están mucho más cómodos en su economía, su familia sonríe todo el tiempo y la suya no. Y usted en algún momento pensó, mi vida en realidad es una vida miserable. ¿Sabe que hoy están pensando muchas personas afuera de esa manera? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me tocó a mí esa vida? Y el Señor es tan bueno que nos muestra pasajes, o muchos pasajes, que en realidad nos llevan a pensar, hombre, ¿yo por qué estoy desvalorando lo que Dios me ha dado, la familia que me ha dado, el entorno, el país, la ciudad donde me ha permitido nacer? ¿Por qué he echado de menos eso? En el Salmo 27:10 hay un texto que muy conocido de todos, que nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Nos da a entender que no está haciendo alguna exclusividad el Señor, es a la familia, al apellido tal, a esos los voy a tener muy en cuenta. No, es muy general. Y yo me voy a permitir en esta mañana hablar precisamente dos historias que tienen que ver con dos mujeres, sí, pero también con un hombre que posiblemente pudo haber pensado de esa manera. Entonces nosotros pensamos en algún momento de la vida o algo así, como que la situación tan difícil en casa, me he sentido despreciado, hasta humillado. Probablemente sea un cuadro muy similar el suyo. El ser querido ya no está. La escasez en que viven, entonces ¿con qué ánimo? También puede ser que el corazón se volvió prejuicioso en algún momento de la vida y no ha salido de allí. Parece que fueran los más miserables de toda la faz de la tierra. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, cuando escribe Juan a las iglesias de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, llamó mucho la atención allí, que no es la familia porque tenga dinero y porque esté muy acomodada, mejor que otras. Pero el Señor los enfrenta allí y les dice, soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero Él le dice, no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto nos lleva a pensar en algunos pasajes, por ejemplo en Josué, quiero invitarle que vaya allí, en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Allí se habla de una mujer, su origen cananea.
En alguna ocasión le dije, por favor, no vaya a usar ese término para decirle en charla a una persona, sobre todo a una mujer, porque usted en otra palabra le está diciendo prostituta, ramera. ¿Ya lo tienen? Josué capítulo 2, y leo en favor de todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciendo, y reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo, no falta el chismoso, ¿no? He aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. ¿Es verdad que iban? ¿Cierto que no? Ella los había escondido, una mentira. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Versículo 8. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres. ¿Dijo a quién? ¿A cuántos? 2. Sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre vosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído. ¿Quién había oído? Raab. Hemos oído cómo el Señor, 2 cosas importantes, secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hiciste a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién dijo eso? Raab. Hasta ahí, ocupe su asiento. Quiero destacar algunas cosas de esta mujer. Una mujer, Raab, conocida o etiquetada como una ramera o una prostituta. Pero es importante la historia de esta mujer, que ella, como muchos, han escuchado la historia de Dios, pero nunca han tomado decisiones que trasciendan. Cuando leemos esta historia en el capítulo 2 hasta el 24, nos damos cuenta, podemos sacar muchas cosas, pero quiero resaltar algo de esta mujer, para que se dé cuenta que Dios no está fijándose ni en el Antiguo Testamento, ni en la salida del pueblo de Israel de Egipto para Canaán. Él no se está fijando quién es la familia más notable de la sociedad. Él no se está fijando ni en el tiempo de antaño, ni en este tiempo se está fijando cuál es la familia más significativa de la cuadra. ¿Cuál es la familia más significativa de Medellín? ¿Cuál es la familia significativa de Colombia? ¿Los Ardila Lule? ¿Los Santo Domingo? No, Dios no está nunca pensando de esa manera. Y nos está mostrando que Dios
toca el corazón tanto del que tiene mucho como el que tiene poco. Y tan importante es el uno como el otro para él salvarlos. Y esta mujer, precisamente cuando yo estaba leyendo esta historia nuevamente, me puse a pensar, de hecho resalté acá en el texto esa palabra, porque hemos oído. Así que saber la historia de Dios, en algún momento nosotros vamos a tener en cuenta algunos textos de lo grande y poderoso, el sustentador, como lo es Dios en todos los aspectos de la vida de una persona. Una mujer, se me vino también los predicadores de hoy. Eran dos hombres como espías enviados por Josué. Y ellos se van a hospedarse en donde una mujer que para la sociedad era echada de menos. No era alguien significativo de la sociedad, de la época. Y se fue allí. Me parece a los predicadores de hoy, yo voy a predicar allá. Pero ¿qué clase de avión me va a conseguir? ¿Qué clase de hotel voy a estar? Ellos se hospedaron allí para pasar desapercibidos, es lo más seguro. Pero lo más seguro es que no faltaba quien estaba por ahí viendo y fue y se lo contó al rey. Vinieron unos hombres y vinieron con un objetivo claro. ¿Cuál era? Explorar la tierra. Jericó, venían a mirar cómo estaba el ambiente, enviados secretamente por Josué. Pero cuando les manifiesto que ella dice, hemos oído que el Señor, y me llama la atención dos asuntos que ella rescata. Podría haber pensado, seguramente lo sabía, de que Moisés solta el palo, la vara y se convierte en serpiente. Pudo haber sido ella. Pero ella rescata dos asuntos importantes. Entonces, ella no actúa como una cristiana, como una hija de Dios, que no puede decir mentiras. En realidad las dijo. No era en realidad muy devoto al Señor. Sin embargo, el puesto que ocupó en la historia es bien significativo, de la genealogía de David y de Jesús. Entonces podríamos pensar, no era tan cristiana que no se le dio. No, ellos no están aquí. Ellos se fueron. Ellos no están aquí, pero los tenía en el terrado de la casa. Pero qué interesante. Cuando ella vio el entorno en el cual estamos perdidos. Aquí no hay nada que hacer. Definitivamente los que vienen en camino tienen un Dios muy poderoso, que abrió el mar, secó el mar para que ellos pasaran, pero rescata también la muerte, la aniquilación de dos reyes, Sehón y Og. Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Masac o de Basac. El rey de Og de Basán era conocido en Jueces, se habla de él como un hombre muy corpulento. Su cama dice que era inmensa, como de 4x4. Imagine cómo era grande. Así como yo de acuerpado. Pero estos hombres eran los poderosos. Y en la salida, en el éxodo, los arrasaron militarmente. Así que nos muestra, y ella está pensando en eso. El ejército, los israelitas vienen con todo y nos van a arrasar. Seguramente muchas cosas se le vinieron a ella. Pero rescata dos cosas: cómo el mar se pone seco para que ellos pasen, pero también la muerte de los hombres paganos, reyes paganos, malos. Y nos muestra que los más poderosos también, Dios los acaba. Que nadie está para siempre, nadie está para gobernar para siempre. Y ella tenía el consentimiento, tenía el conocimiento
de esa situación. Y cuando usted lee la historia, ella reconoce que Él es el Dios de arriba de los cielos y abajo en la tierra, es decir, que tiene control de todo. Y nosotros estamos perdidos. Pero ella me llamó la atención también en algo que dice: mira, yo asumo el peligro, yo asumo el riesgo de que los voy a tener acá. ¿Sabe qué significaba? No era cárcel, no era una tabliada, era muerte segura si la descubrían que tenía estos hombres allí. Pero ella les dice: yo asumo esto, pero júrenme que ustedes salvarán no solamente a mí, sino también, y se los pone muy clarito, ni siquiera dice a mi familia, dice a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, y después dice que a todos sus parientes. Y la historia dice que ellos ponen también unas condiciones y le dicen: mira, si tú no nos delatas, te lo aseguramos. Pero también dice: nosotros nos hacemos cargo y te podemos garantizar vida para ti y tu familia, siempre y cuando ustedes permanezcan en la casa. Si ustedes salen y los matan, no es nuestro compromiso. Ahí el juramento se cae. Ahí el juramento se cae. Entonces, destacamos algunas cosas de esta mujer. Y es que, número uno, la ayuda que le brinda, para que avancemos en el otro pasaje. Le brinda una ayuda muy especial a estos hombres que venían a reconocer la tierra. Pero el conocimiento de ella, de lo que Dios había hecho, la historia, conocer la historia que trasciende, no es la historia muerta, la historia que trasciende, esto precisamente lleva a cosas posteriormente muy significativas, como la salvación de ella y de toda su familia. Pero también, en medio de la mentira que metió, esto también le afirma a ella que es la gracia y la misericordia del Señor en medio de todo. No es que Dios le está aplaudiendo la mentira, pero seguramente ella, con ver todo y manifestar, pues Dios le da su gracia y le da su misericordia, para que también Dios pueda tenerla. Entonces, ella confiesa tener fe, a pesar de todo, en el Señor. Seguramente la vida de ella, con esa etiqueta que tenía, su etiqueta cambia. Y es bueno que la gente diga: este era, no sigue siendo. Este era tal, esta era tal, era. Sí, muy bien. Usted y yo éramos, ya ahora no lo somos. Ahora no lo somos. Y quiero invitarle también que abra allí en Jecté, otra prostituta, en Jueces, que vamos a hablar de Jecté. También otra mujer, pero aquí con un hijo. Jueces capítulo 11. Versículo 1 dice: ¿ya lo tiene? Jueces capítulo 11, versículo 1. Dice: Jecté el Galadita era un guerrero valiente. ¿Hijo de quién? Hijo de una ramera, de una prostituta. Su padre era Galaad. Era muy contentico para tener hijos por toda parte. La esposa de Galaad también le dio hijos. Y cuando estos crecieron, echaron a Jecté diciéndole: no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, porque eres hijo de otra mujer. Por lo tanto, Jecté huyó de sus hermanos y se estableció en la tierra de Tob. Allí se le unieron hombres que, hombres
ociosos, permítame, hombres ociosos, y andaban con él. Tiempo después, los amonitas le hicieron la guerra a Israel. Y cuando estalló la guerra, los ancianos de Galaad fueron a la tierra de To para traer de vuelta ¿a quién? A Jefté. Muy bien. Los que están de pie pueden sentarse, por favor. Muy bien, entonces aquí nos cuenta, aquí vemos otra historia. Al inicio una mujer que apela por salvación para su padre, su madre, sus hermanos y sus hermanas. Pareciera que es una familia bastante numerosa, de las que, sigo diciendo, hoy están escaseando. Hoy están escaseando. Una vida miserable, como decía ahorita, es una vida de una persona que posiblemente no le haya ido bien en un matrimonio, no le haya ido bien en una relación, ni en una, ni en la otra, ni en la otra. Y hay personas que pueden decir, mi vida en realidad es enteramente miserable, sea un hombre o sea una mujer. Pero tu vida no es miserable. Quizás sin Dios puede serlo, pero Dios es el que le da valor a la vida de cada persona, de cada individuo. Así que no es para quedarnos en una vida con un rótulo que somos de menos y que somos en realidad excluidos de Dios todo el tiempo. En realidad no lo es así. Dios no está haciendo acepción de personas, Dios no está o anda escogiendo quién es el más bonito, quién tiene los ojos más azules, quién es el... No, Dios no anda en eso. Aquí nos damos cuenta que en este pasaje vemos un hombre en el versículo 1 que no tiene ninguna esperanza. Posiblemente mi mamá no tiene una mejor fama, una buena fama. Soy hijo de una mujer que la gente la conoce en el contexto como una mujer prostituta. Además de esto, tengo un padre famoso, porque parece el Chayán del pueblo. Es famoso. Este está aquí con una, está aquí con otra, está aquí. Hay una situación bastante difícil en casa. Un hombre sin mucha esperanza. Pero también vemos un hombre humillado y despreciado. Cuando los mismos hermanos, aquí es una historia diferente, ¿no? Los mismos hermanos le dicen, tú no eres y no vas a ser parte de la herencia que nos corresponde a nosotros. Porque tú eres, ¿cómo es que se le dice así? Harina. No. Eres harina de otro costal, no heredarás con nosotros. Eres hijo de otra mujer. ¿Cierto? Nada diferente a lo que hoy vemos en muchas familias. Los hijos que nunca aparecieron, cuando está muriendo papá, ahí sí aparecen para darle valor. ¿Qué me toca? A ver qué me toca a mí. Pero la vida de Jefté fue una vida, en realidad, que en su momento podría haber pensado él, mi vida en realidad es miserable. Mis hermanos me sacan, y aquí me parece muy interesante este pasaje porque esto es un común denominador que está viviendo las sociedades de nuestro tiempo. Y esto viene tiempo atrás. Cuando un muchacho no es valorado dentro de la casa, cuando a un muchacho no se le da el respeto y no se le da el valor, pues afuera hay muchos que sí le están dando valor. Y venga, haga parte de nosotros. Venga, haga parte de nosotros, que usted aquí es bienvenido. Primero que todo, para que se calme y se relaje, fume este marihuano. Y esto le va a llevar a que relaje y toda esa parte. O venga, tomémonos esta botellita. Venga, para que se calme y se relaje. Afuera hay muchos así. Cuando sale este hombre, precisamente habían
unos hombres allí afuera. Seguramente no le dijeron lo que acabo de decir, pero algo parecido. Se le juntaron hombres ociosos, dice el versículo 3. Y aquí quien escribe precisamente se propone mostrar el origen y los primeros años de Jefté. No mostraba ningún indicio de grandeza. Como hoy muchas vidas que se hacen insignificantes y Dios quiere resaltarlo, sacarlo de las cenizas, pero prefieren quedarse en allá. Y pasaron en este mundo sin pena ni gloria. Porque desecharon la gloria del Señor, desecharon la misericordia y la gracia del Señor. Este hombre no parecía ser alguien en la vida. No tenía una cobertura de unos padres, de unos hermanos. No la tenía. Vete de aquí. No te vamos a dar nada de lo que nos toca. Rechazado por su familia, se había convertido en el líder de una banda de asaltantes. Mucha gente allí que le estaban llevando por el mal camino. Pero cuando se pidió que ayudara a Galaad contra los amonitas, algunos dicen que su respuesta parece estar, algunos comentaristas, motivada solo por intereses mezquinos. Más adelantico, en el 8 a 11, pero no lo vamos a leer. Esos hombres y esas propuestas aparecen cuando enfrentamos reveses en la vida, situaciones adversas. Siempre va a haber gente afuera que nos está esperando para llevarnos por el camino que ellos ya han trazado, camino de perdición y camino de una eternidad sin Cristo. La muerte del Señor Jesucristo no fue por alguien de una etiqueta sobresaliente en la sociedad. La muerte del Señor Jesús fue por todos, por la humanidad. Tanto el que más se resalta en medio de una comunidad como el que menos. El Señor ha muerto por todos y su misericordia es para todos. Entonces, más luego, en el versículo 4 nos damos cuenta, despreciado por la familia. Damos cuenta de que su nombre tenido en cuenta por Dios. Quizá nuestra vida estaba en una condición. Quizá no sea así literalmente. Pero nuestra vida estaba perdida en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida en realidad, porque fuésemos de una familia, porque tuviésemos una buena casa y un buen carro, una buena finca, esto no significaba en realidad algo muy importante para Dios. Significaba lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Dice: soy rico y no tengo necesidad como otros. Y él le dice: no sabes que es un pobre desventurado, ciego y desnudo, un pobre miserable. La plata no hace a alguien valeroso para Dios. Lo que hace valeroso una persona para Dios es sencillamente su gracia y su misericordia. Porque Dios no anda buscando el que más tiene. Dios anda buscando el corazón que se rinde en medio de sus condiciones o en medio de su condición. Corazón que se rinde es abrazado por la gracia del Señor. Corazón que dice: ya no soy capaz solo, me rindo ante el Señor. Así como la mujer ramera. Definitivamente aquí no hay esperanza.
Estaban llenos de miedo y de pánico. Aquí no hay quien nos salve. Pero cuando llegan estos hombres, inmediatamente se viene. Estos hombres pertenecen a ese Dios que abrió el mar, lo puso en seco, pasó el pueblo. Estos hombres hacen parte del pueblo que en la venida, que en el éxodo arrasaron con esos hombres tan poderosos que eran indestructibles. Esa es la esperanza para mi vida y para mi familia. Una mujer que no solamente pensó en él, en ella, sino que pensó en la salvación de toda su familia. Y no había otro, no había quien, sino Dios, que los podía salvar. Y aquí este hombre, Jefté, que seguramente su vida valía poco, estaba ya etiquetada como el hombre, como el líder de la gallada. Era el líder que decía, ordenaba, y si no cumplía, pues se moría. Era el líder de la banda. Y eso no es nada ajeno a lo que nosotros nos toca vivir en nuestros contextos. Que decimos, ese hombre, y a veces decimos, ese hombre no lo destruye nadie, ese hombre es intocable. Esos que se han creído intocables, en algún momento los ha cogido, o el Señor ha determinado, porque cuando el Señor determina, no hay quien se oponga. ¿Sí o no? Yo le decía a mi papá en su tiempo, decía, mi papá es hincha de Maduro, pues no porque lo quiera, y no porque siempre era escuchando noticias de Venezuela. Papá, no, el Señor está muy atrincherado allá. Papá, no, ese cae, me decía. Y con todo el ejército, con todo lo que tenía, en el momento, no hay nadie tan poderoso que pueda estar por encima del Señor. El Señor, cuando determina, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero el Señor ha determinado su misericordia y su gracia para nosotros. Eso es lo más lindo, mis amados, que tenemos que valorar. Que nuestra vida no tenía ningún precio para el mundo. Pero la sangre de Cristo que fue derramada allí en la cruz fue la que nos rescató y la que nos ha limpiado del pecado. Y no significa que el hecho de que nos haya limpiado y nos haya traído, no significa que estamos libres y que no la embarramos. Pero qué bonito estar en ese proceso de redención, en ese proceso de que Dios nos ha permitido, en este camino de cambio y de transformación. Y este es el valor que nosotros tenemos que darle a la vida. Mi vida vale mucho porque Dios murió, el Señor murió por mí. Y yo le debo dar el valor a mi vida, a la vida de todos los que están a mi alrededor, a la vida de todos ustedes, porque son gente valiosa que Dios también ha traído con su gracia y su misericordia. Este hombre escogido, tenido en cuenta por Dios, aunque no representaba nada para muchos. Y ese es el mensaje que Dios está entregando a toda la sociedad de la época, a toda la gente le está entregando, que Él coge lo más vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, lo más débil, lo más necio, para avergonzar los sabios, para avergonzar al que se cree rico y al que se cree que es intocable. Dios lo toma y le da su sabiduría.
Y cuando ese hombre enteramente guiado por el Señor habla, la gente atiende. Cuando esa mujer entiende el propósito de Dios para su vida, habla y la gente escucha. Porque somos instrumentos de Dios. Somos los instrumentos de Dios. Este hombre, nadie daba. La etiqueta era muy pesada para él. Como a Rahab, como a este hombre. Este hombre, ¿qué significa? ¿Qué apellido es? Quizás el que más resalta a su padre. ¿Era una mujer con ese sello, con ese rótulo de prostituta? No, no. Pero este hombre, despreciado por la familia, pero fue acogido por Dios. Quizás usted y yo en algún momento de la vida fuimos despreciados por algún jefe, por alguna persona, en algún lugar, y fuimos desechados. Pero el Señor en un momento nos dijo: lo que desecha alguien, yo lo tomo y tú eres mío. Y tú eres mío, haces parte de mi pueblo y yo te llamo con propósito. Y tu vida será etiquetada, más que tener un rótulo, un sello, una etiqueta afuera, que no vale nada. Ahora yo te traigo y te digo: tú vales mucho. Y tu familia me importa. Y tu familia yo la quiero salvar. Y tu familia es importante para mí. Humillado, pero Dios lo levantó. Como jefe o líder para ganar una guerra. Así que todas las cosas que Dios permite en el mundo, a veces Dios, o más bien cuando Dios nos llama, Dios las encamina para bien. Dios las encamina para bien. Rescatado de lo más vil, de la boca del león. Pero Dios viene y con su gracia y misericordia lo pone en lugares que nosotros no imaginamos. ¿Sabe una de las cosas, amado? Yo les he hablado muchas cosas de mi propia vida, pero yo no vengo del cielo, me tiró el Señor allá para predicar. Dios a mí me ha permitido, y jamás en la vida pensé estar en medio de gente muy significativa. Y Dios me ha dado ese privilegio de compartir en lugares que yo jamás me imaginé, pero Dios me ha permitido. Y ahí donde yo veo que la misericordia y la gracia de Dios no es para alguien en especial, sino el más insignificante. Dios es el que le da valor. Dios siempre nos está dando un valor. El problema es que si en realidad nosotros estamos dando el valor que Él nos ha dado, el valor a la vida. ¿Quién está a tu alrededor? Es posible que no prometan mucho, pero es posible que Dios los use a tu favor. Yo no sé si usted en el lugar donde vive ha desechado a algunas personas. ¿Se la ha visto en el barrio, sobre todo donde nosotros vivimos? Allá sí que vemos gente de todo tipo. De todo. ¿Quién está a tu alrededor? Es posible que Dios los use a tu favor. Alguien te ha humillado, alguien te ha despreciado. Dios es el que te levanta. La gente con ideologías, con pensamientos perversos, con doctrinas turbias, no nos convienen en ninguna manera. Por eso es que el llamado que Dios nos hace es: seamos selectos con quien estamos compartiendo nuestra vida, porque eso también es darle valor. Y yo pierdo mi vida es para servir al Señor y para ver a otras personas que pueden tener el gozo del Señor también como lo tengo yo. Yo me estoy rodeando de algunas personas que de una u otra manera están contribuyendo y me ayudan a crecer, a ser mejor persona.
yo también debo convertirme en eso para otros. Las personas me vean que yo puedo contribuir a esa persona para que su crecimiento sea notable en lo que compete al Señor. Entonces, si yo tenemos que vivir todo esto que está en estas vigas. Somos familia, somos iglesia, somos discípulos, somos sal, somos luz. Somos Emmanuel, Dios con nosotros. Somos de la familia más poderosa que pueda existir. ¿Sabe esto así? Somos de la familia. Tenemos un apellido único. ¿Me parece bonito eso? Yo hago parte de una familia que tiene un apellido único. Y todos que van llegando van teniendo el mismo apellido de reino. De reino. Incline su rostro y oramos al Señor. Porque cuando uno acaba, dos historias acá rápidamente que hablamos. Resalta una mujer con una vida que podríamos decir, yo no sé cómo cataloga usted, qué piensa de una mujer que está viviendo en una condición de estas. En el centro de la ciudad hay lugares, algunos lugares que usted pasa y usted puede decir, esta es una mujer prostituta. Quizás despreciada, quizás menos valorada, humillada. Pero que Dios nos muestra que de las cenizas Él nos levanta. Quizá nuestra vida no es tan notoria o no fue tan notoria como ellas, que se paran en lugares exclusivos de la ciudad y que inmediatamente podemos decir o etiquetarlas. Posiblemente nuestra vida estaba en una condición, quizá no en un lugar específico, pero sí en la misma condición de pecado, en la misma condición de delito. Pero algún día Dios se apareció a nuestra vida, queriendo redimirnos, mostrándose como Redentor y Señor, mostrándonos que nuestra etiqueta Él la quería quitar y poner otra. Y de hecho hoy nos ha dado otra. Y la responsabilidad es suya y es mía de mantenerla. Éramos, ahora no. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijas de Dios. Y te invito a que pienses un momento si en este tiempo tú has pensado que tu vida es menos que otra. Porque eso me lleva a pensar que en realidad no estás valorando la gracia y la misericordia del Señor. ¿Por qué te tocó la familia que tienes? ¿Por qué te tocó esa mamá, ese papá? Porque así Dios lo quiso, sencillamente. ¿Por qué te tocó nacer en Medellín? ¿Por qué te tocó nacer en Venezuela? ¿Por qué te tocó nacer en Colombia? Porque así Dios lo determinó. Pero en medio o en el lugar que nazcamos, Dios nos ha traído. Y ya todos hacemos parte de un mismo pueblo. Con un mismo apellido. Con un mismo sello de reino. Y esto nos debe dar, en realidad, o traer gozo y traer alegría, porque tenemos un sello único de pertenencia.
que nuestra condición de vida, perdida en delitos y pecados, apareció el Redentor en un momento dado y nos ha salvado. Y nos ha dado vida y vida eterna. Y nos ha dado vida para que la valoremos. Y que nos invita a que conozcamos la historia para que la podamos contar como es. Porque otro quizá haya entendido, haya estudiado, haya atesorado en su corazón algo como esta mujer, Rahab, y en su momento el Espíritu la tocó de tal manera que no vio otra alternativa. Esta es mi salvación para mí, y no solamente para mí, sino para mi familia. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a darle valor a lo que somos nosotros el día de hoy. Quizá nuestra vida tiempo atrás era una vida, Señor, directamente a la condenación y al infierno. Pero gracias porque apareciste en un momento y nos has trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesús. Y hoy nosotros, Señor, somos salvos por gracia. Y hoy nosotros, Señor, somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a valorar esta vida, que quizá no es comparable con muchos que tienen quizá dinero, pero no tienen lo que tenemos nosotros: la vida eterna y la salvación eterna. Gracias, Señor, porque nosotros hacemos parte de esos pocos salvos y que queremos, Señor, que ellos también sean salvos, porque aquí nosotros hemos aprendido que aquí todos cabemos, que en el reino de los cielos todos, Señor, están llamados, el que tiene y el que no tiene, el que tiene un apellido, el que tiene un nombre, como el que no lo tiene, porque aquí en el reino, Señor, todos cabemos, porque es tu gracia y tu misericordia la que nos alcanza. Te damos gracias, Señor, y permítenos que hoy más que nunca valoremos la vida, no solamente nuestra, sino la vida de todos los que están a nuestro alrededor, como son nuestros padres, como son nuestros hijos, como son nuestros nietos, todos, como son nuestros hermanos, como son toda esta familia que tú nos permites tener hoy, donde tenemos muchas mamás, donde tenemos muchos papás, muchos hermanos, muchas hermanas. Esta es tu iglesia, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.